¿Qué es más aterrador que un grito en la noche? El silencio que sigue a una vida bulliciosa. El silencio de un lugar que, por toda lógica, debería resonar con el eco de la existencia humana. Pero solo devuelve la mudez del olvido, imaginen. Mi estimado asistente, una próspera colonia fundada en el siglo XVII. Un bastión de ambición y fe en las vastas e inexploradas montañas del lamento. Un enclave minero floreciente que prometía riquezas más allá de la imaginación. San Cristóbal de la Roca, así se le bautizó. Una joya en la corona colonial. Un faro de civilización en el corazón salvaje. Pero un día, simplemente se esfumó. Todas las comunicaciones cesaron. Los exploradores enviados a investigar no encontraron rastros de conflicto, ni señales de una plaga desoladora. Solo un pueblo entero, abandonado, como si sus habitantes se hubieran levantado de sus mesas, dejado sus herramientas a medio usar y marchado en perfecta sincronía, desvaneciéndose en el aire denso de la jungla. Un misterio tan profundo, tan completo, que la corona optó por borrarlo de sus mapas, como si el propio acto de su desaparición hubiese sido contagioso. Pero el profesor Basileus Salomón no olvida. Y es por eso que, tras décadas de obsesiva investigación de polvorientos archivos y mapas legendarios, me encuentro aquí, en la mismísima entrada a las montañas del lamento, con el espíritu de la aventura y la lógica como únicos compañeros, dispuesto a desentrañar el velo que cubre el destino de San Cristóbal de la Roca. La expedición, mi estimado asistente, comienza. El camino hasta lo que alguna vez fue San Cristóbal ha sido, como era de esperar, una proeza. Hemos remontado ríos caudalosos, desafiado cascadas impetuosas y nos hemos abierto paso a machetazos a través de una vegetación tan densa que el sol apenas perforaba su dosel esmeralda. El aire, pesado y húmedo, olía a tierra mojada, a vida desbordante, pero también a algo más, a un atisbo de tiempo suspendido. Mis guías nativos, hombres de una resistencia y conocimiento inigualables de esta tierra, se mostraban inquietos a medida que nos acercábamos. Murmuraban historias de un gran vacío que se había tragado a los hombres blancos, un lugar donde la tierra retiene sus alientos. No hablaban de espíritus malignos, sino de una desolación tangible, una anormalidad terrestre. Finalmente, tras semanas de una travesía extenuante, la jungla cedió. Ante nosotros, emergiendo de la espesura como un fantasma de piedra y madera, se alzaba San Cristóbal de la Roca. No era un montón de ruinas devoradas por la maleza, sino un pueblo inquietantemente preservado. Los edificios de adobe y tejas, aunque cubiertos por una fina capa de musgo y telarañas, permanecían en pie. Las puertas de las casas, algunas abiertas de par en par, invitaban a una entrada que se sentía sacrílega. La plaza central, antaño bulliciosa, era ahora un jardín silente de hierbas salvajes. El campanario de la pequeña iglesia, torcido pero erguido, guardaba un silencio sepulcral. No había saqueo evidente, no había signos de batalla, nada. Absolutamente nada que indicara una lucha desesperada o una retirada precipitada. Nos adentramos con cautela en las calles vacías. En la taberna, las copas yacían sobre las mesas de madera, cubiertas de polvo, como si los parroquianos se hubieran levantado para una pausa y nunca hubieran regresado. En la panadería, hornos de barro apagados albergaban panes petrificados. Las fraguas del herrero contenían herramientas a medio forjar, el yunque, mudo testigo de un trabajo inconcluso. En una de las viviendas, encontré una carta a medio escribir sobre un escritorio, la pluma de ave caída junto al tintero seco, sus últimas palabras detallando el envío de mineral y la esperanza de una buena cosecha. Era un instante congelado en el tiempo, una cápsula silenciosa de un día que nunca terminó. Nuestros hallazgos se extendieron más allá del impacto inicial. En la casa del gobernador, descubrimos cuadernos de contabilidad minuciosos que registraban transacciones hasta el día anterior a la desaparición. Las minas, la fuente de su riqueza, estaban sorprendentemente ordenadas, con picos y palas apoyados en las paredes como si los mineros solo hubieran tomado un breve descanso. Pero la anomalía más extraña la encontramos cerca del pozo principal de la mina. Un pequeño grupo de barriles, marcados para el transporte, contenían el mineral opalescente que se extraía de la montaña intacto. No se llevaron el oro, ni las joyas, ni siquiera sus propias pertenencias. ¿Quién abandona una vida entera y la riqueza sin explicación? Mis exploraciones me llevaron también a las afueras del asentamiento. Allí, en un pequeño claro no lejos de un arroyo, descubrí una serie de marcas grabadas en la corteza de árboles centenarios. No eran símbolos nativos ni inscripciones coloniales comunes. Parecían más bien una secuencia de códigos, algunos borrados, otros apenas legibles, que se adentraban en la jungla en una dirección que mis guías nativos aseguraban que llevaba a un laberinto de cañones y tierras altas aún más inexplorada. Y al investigar el arroyo, noté una peculiaridad. En ciertas áreas, el lecho del río estaba cubierto por una especie de sedimento rojizo, casi imperceptible, que brillaba débilmente bajo la luz filtrada. Era un detalle menor, pero mi instinto me decía que no era natural. Tras semanas de meticulosa investigación, documentando cada artefacto, cada peculiaridad, cada sombra de lo que fue, el gran enigma de San Cristóbal de la Roca se solidificó en mi mente.
dando lugar a 3 teorías fundamentales, todas ellas plausibles, todas ellas ancladas en la cruda realidad del mundo natural y humano, libres de cualquier fantasía sobrenatural. La primera teoría, mi estimado asistente, sugiere una catástrofe ambiental o una epidemia fulminante y misteriosa. Las montañas del Lamento son una región geológicamente activa, con formaciones volcánicas y fallas subterráneas. Es concebible que una liberación repentina de gases tóxicos, como dióxido de carbono o sulfuro de hidrógeno, de alguna fisura volcánica o una grieta en la Tierra, hubiera barrido el asentamiento. Estos gases son inodoros e incoloros en ciertas concentraciones y pueden causar una muerte rápida y silenciosa, dejando los cuerpos intactos, pero susceptibles a la rápida descomposición o a ser arrastrados por corrientes de aire o agua, o incluso devorados por la voraz fauna de la jungla sin dejar rastro de su presencia inicial. Los sedimentos rojizos en el arroyo podrían ser residuos de una actividad geotérmica inusual o de la descomposición química de cuerpos en un evento de este tipo. Los relatos indígenas de la Tierra que retiene sus alientos podrían ser un recuerdo ancestral de un fenómeno similar. La rapidez de la partida, sin llevar consigo pertenencias, concuerda con la huida desesperada de los primeros afectados o la muerte súbita de la mayoría, dejando el pueblo en un estado de abandono instantáneo. Mi segunda teoría, y no menos intrigante, postula un éxodo voluntario y una asimilación cultural masiva. A pesar de la prosperidad aparente, la vida en un puesto avanzado como San Cristóbal era increíblemente dura. La promesa de riqueza no siempre se cumplía para todos, y las enfermedades tropicales, la escasez de alimentos o la presión de una autoridad colonial distante podían llevar al descontento. Los colonos, enfrentados a la desesperación o quizás a una oferta irresistible, podrían haber decidido abandonar por completo su estilo de vida y buscar refugio en la densa jungla. Las marcas en los árboles podrían ser una guía, un camino secreto hacia un asentamiento indígena remoto o incluso un mapa rudimentario para una ruta de escape. No sería la primera vez en la historia que europeos se asimilaran a culturas indígenas, perdiéndose voluntariamente en la inmensidad de territorios inexplorados. La ausencia de violencia y la intacta presencia de sus posesiones indicarían que la partida fue organizada, quizás planeada en secreto por un grupo de líderes o por la comunidad entera, harta de su existencia o seducida por la promesa de una nueva vida sin las cadenas de la corona o la iglesia. Los nativos no reportan conflicto, sino una desaparición, que podría significar que simplemente se marcharon y no regresaron. Finalmente, mi tercera y quizás la más audaz de mis hipótesis, sugiere una ingeniosa estratagema de engaño y abandono orquestado por los propios líderes de la colonia. Los libros de contabilidad, aunque meticulosos, podrían haber sido una fachada. La veta de mineral opalescente, aunque valiosa, pudo haberse agotado o resultar más difícil de extraer de lo que se había calculado. Enfrentados a la ruina económica, a la vergüenza y a las posibles represalias de la corona, los administradores de San Cristóbal podrían haber tramado una elaborada desaparición. El abandono repentino, la ausencia de lucha y la presencia de valiosas mercancías podrían ser una puesta en escena deliberada para simular una evacuación forzosa o una catástrofe que ocultara su bancarrota y vida. Los colonos, quizás engañados con promesas de nuevas riquezas en otra parte o incluso coaccionados, habrían sido guiados fuera del asentamiento, despojados de sus identidades anteriores y dispersados para que la verdad nunca saliera a la luz. Es una estrategia brutal, sí, pero no sin precedentes en la turbulenta historia de la colonización, donde la reputación y la riqueza lo eran todo. Los códigos en los árboles podrían ser instrucciones secretas para un punto de encuentro o una ruta de escape. El silencio de los nativos podría deberse a que fueron testigos de un movimiento organizado, pero no entendieron las razones o fueron sobornados para guardar silencio. La verdad de San Cristóbal de la Roca permanece, por ahora, velada por el tiempo y la implacable jungla. Fue la tierra misma la que reclamó a sus habitantes. Se desvanecieron en la inmensidad buscando una nueva existencia. O fueron víctimas de una trama humana tan fría y calculada que sus ecos aún resuenan en el silencio de este pueblo fantasma. San Cristóbal, mi estimado asistente, es un testamento mudo a la fragilidad de la existencia humana y a la infinitud de los misterios que el pasado aún nos depara. Las montañas del Lamento guardan sus secretos con una ferocidad inquebrantable, pero las pistas están allí, esperando a aquellos con la paciencia y el rigor para interpretarla. El enigma perdura. Seremos capaces, con el tiempo, de escuchar los susurros de lo que realmente ocurrió. Los invito a seguirme en esta interminable búsqueda de conocimiento, a desentrañar conmigo los enigmas del pasado, a suscribirse a este canal para que juntos, con la luz de la razón, iluminemos los rincones más oscuros de la historia.